Hola jóvenes, buenas noches. ¿Se me puede escuchar bien? ¿Se puede ver la pantalla también? Sí, se lo escucha, Lisa. Buenas tardes, Lisen. Hola, buenas. Ok, gracias. Entonces empezaremos la clase. ¿Quién está en la universidad ahorita? Aquí, Lisa, yo soy Macabo. Los mineros, Lisen, creo. A ver, Efraín está por la universidad. No, yo igual fui a la universidad, pero tuve que volver nomás. Bueno, empezaremos. Mm, ya. Solamente para el repaso, lo del día martes. ¿Qué hemos hecho? Básicamente hemos aprendido a encontrar planos tangentes a una superficie, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, aquí ya está algo resuelto, pero ese día ya habíamos hecho nosotros. A ver dónde está. Vamos a llegar igual a la misma ecuación. ¿Dónde está mi pizarra? Lo he hecho. Está aquí, escritorio. Recién esto. Ahora sí. A ver, antes de irme, vamos a irnos. A ver, pondré más abajito este ejemplo. Para recordar simplemente. Miren, aquí dice determine el plano tangente a este punto. Bien, vamos a la página actual. Bien. ¿Qué hemos hecho ese día? Básicamente lo que hemos hecho ha sido definir una función f mayúscula que dependía de estas tres variables. ¿Qué sería mi caso? Le podemos llamar a z menos 2x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Tengo que encontrar, ¿no es cierto? Tengo la superficie, que sería esta, y tengo que encontrar su plano tangente en este punto, en el punto 1, 1, 3. Bien, bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Tengo que encontrar las derivadas parciales de esta función f respecto a x primero, en este caso me sale menos 4x. Respecto de y, me va a salir ¿cuánto? Me va a salir más 2y. Y respecto a z, ¿cuánto respecto a z? Sería 1 simplemente, ¿no? Entonces, con estas ya Lisen, obtenía, ¿sí? no tendría que ser menos y al cuadrado, ya que se pasa al otro lado con otro signo. Ay, claro, 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 claro. Gracias. Aquí, ¿no? En esta parte en la ecuación. Aquí esto era, vamos a poner en rojo donde he cometido el error. Aquí era negativo. Entonces, eso es negativo. Aquí viene también con negativo esto, ¿no? Bien. Entonces, para escribir la ecuación del plano tangente, estos elementos van a ser parte de mi vector normal, pero evaluados en el punto donde yo quiero. ¿No es cierto? En este caso queremos el plano tangente en el punto 1, 1, 3. Nos tengo que evaluar esta función f de la parcial de f respecto a x en el punto 1, 1, 3. ¿No? En este caso el x vale 1, y vale 1, 3 vale z, ¿no? Entonces aquí sería, como el x vale 1, va a quedarme menos 4 nomás. La otra, la f respecto, la parcial de f respecto a y en el punto 1, 1, 3. El y también vale 1, entonces va a ser menos 2, ¿no? Y aquí para cualquiera que sea el punto, siempre me va a dar en este caso 1, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces ya tengo evaluado ya, ¿no? Tengo que considerar a estos elementos como parte de mi vector normal del plano tangente, ¿no? Por ejemplo, este es el plano que yo quiero buscar. El punto por donde yo quiero que pase ya está, es el punto 1, 1, 3, ya me lo dan. ¿Y quién es su vector normal? Su vector normal justamente en este caso va a ser para mí el menos 4, el menos 2 y el 1, ¿no? Aquí va a estar la parcial de f respecto a x, la parcial de f respecto a y, la parcial de f respecto a z, ¿no? Entonces, la ecuación de mi plano tangente, ¿quién era? La ecuación de plano tangente justamente va a ser la siguiente, ¿no? F respecto a x, evaluado obviamente en el punto 1, 1, 3. Lo voy a anotar, 1, 1, 3. ¿Por quién? Por el x menos el punto por donde quiero que pase, obviamente es el 1.
más la parcial de f respecto a y, esta evaluada en el punto 1, 1, 3. ¿Por quién? Por y menos el 1 también. Más la parcial de f respecto a z en el punto 1, 1, 3. ¿Por quién? Por z menos el 3, igual a 0, ¿no? En algunos datos ya sabemos, ese de acá ya sabemos que vale 4, el otro vale, ahí pondremos aquí, sería menos 4, x menos 1. Esto vale menos 2. Directamente le ponemos entonces menos 2 por y menos el 1. Y esa de acá vale 1. 1 por eso va a quedarme simplemente z menos 3, ¿no? Le ponemos aquí entonces más z menos el 3 que está viendo, igual a 0. Desarrollamos esto y lo que tendríamos va a ser esto, menos 4x, aquí va a ser la multiplicación menos 2y más el z. Y luego las constantes, ¿no? Aquí sería más 4. Luego viene más el 2 y luego menos el 3, ¿no? Aquí sería entonces menos 4x menos 2y más el z menos más 3, ¿no? Más 3 igual a 0. Y esa de acá para mí es la ecuación del plano tangente a la superficie, ¿no? Aquí ponemos ecuación del plano tangente, ¿no? A la superficie que pasa por el punto 1, 1, 3, ¿ok? Ahí está entonces la ecuación de mi plano tangente. Ahora también, este plano tangente, si quieren, lo podemos también escribir de la siguiente forma, ¿no? Z igual a 4x más 2y menos el 3, ¿no? Son equivalentes a ambas ecuaciones. Y eso es justamente lo que está aquí, ¿no? En este ejercicio que están viendo, ¿no? Tengo la misma ecuación. Bien. A ver, vamos a verlo geométricamente. ¿Quién es? Vamos a dar una visualización aquí. Y es justamente este que están viendo. La superficie, lo que me dan a un inicio, me refiero a esa de acá. ¿Dónde estás? A esta. No, perdón. Me estoy viendo aquí a esta de acá. ¿No? A esta superficie. Z igual a 2x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es la gráfica de esa función? Es justamente esta que es como un paraboloide que están viendo. Esta de acá, ¿no? Que es medio curveadita. Y obviamente en un punto, en el punto 1, 1, 3, el plano tangente va a ser este que está acá. Es el que hemos encontrado nosotros. O sea, ya está, ¿no? Es como encontramos el plano tangente. Bien, miren, ¿qué pasa si yo me acerco? Por aquí debe ser el punto por donde se están chocando, ¿no? Ahí. Si yo me acerco un poquito más a visualizar esto, si me acerco un poquito más a visualizar ese detalle, ¿no? Lo acerco como una lupa, puedo ver algo similar a esto, a la segunda gráfica, como están viendo. ¿Y qué está pasando? En la segunda gráfica, como me he acercado más, parece que el plano se está acercando, perdón, parece que la superficie se acerca a nuestro plano tangente. Me acerco un poco más y lo que yo obtengo es esa de acá. A ver, fíjense, en esa gráfica ya parece que el plano y la superficie están coincidiendo, ¿no? Entonces, eso pasa siempre alrededor de la función. Es como hacíamos en cálculo 1, les decía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la función, aquí está la tangente, ¿no? Entonces, miren, si yo, por ejemplo, quiero ver en estos lugarcitos, hasta aquí todavía, están casi cerca, ¿se dan de cuenta? Está para más o menos algo así, ¿no? Algo así está. No, ni siquiera así, está más cerquita todavía está, ¿no? De mi gráfico. Entonces estoy viendo que aquí no está tan lejano, pero si el punto está, por ejemplo, en una vecindad por ahí, la curva con mi tangente son casi similares, ¿no? Son casi próximos uno del otro. Pero en cambio, si yo, por ejemplo, estoy por aquí, vean, hay una diferencia grande, ¿no? Vean, no están tan cerca, aquí ya se están separando bastante, pero en este entorno pequeñito, sí está pasando que están acercando, casi van a ser casi iguales. Entonces, lo mismo pasa cuando ya tenemos funciones de varias variables. Por ejemplo, ya no son aquí ya curvas, ¿no? Como en cálculo, ya son superficies, como están viendo aquí. ¿Qué encuentro el plano tangente? Ya sabemos encontrarlo. Entonces, ahí un poco ya viene la similitud. O sea, si en cálculo 1 yo podía aproximarme a mi curva por tangentes, ¿será que pasa eso con superficies? ¿Me puedo aproximar por planos tangentes? Entonces, uno acerca de esa forma, ¿no? Vean el inciso B, la segunda gráfica, me acerco un poquito más a este entorno, ¿no? Cerca al punto donde está el plano tangente con la superficie, y observo esto. Me acerco un poquito más y observo esto. Entonces digo, realmente se están acercando.
Es lo que se ha puesto, ¿no? Observe que cuanto más se acerca, más plana parece la gráfica y más se asemeja a su plano tangente. Bien, este es el paraboloide, la gráfica es el paraboloide elíptico, se llama, y ahí estamos viendo que parece coincidir con su plano tangente cuando se acerca al punto 113. Bien, entonces eso de acá nos va a ayudar para hacer algunas aproximaciones a nosotros. Bien, vamos a continuar entonces con lo que sigue. A ver, vamos a ver, ay, mi gomita está bien pequeñita aquí. Ya, estamos viendo esas aproximaciones y qué se va a trabajar. Entonces, en el siguiente punto vamos a hablar de aproximaciones lineales. Entonces, para esto, ¿qué voy a hacer? En el ejemplo que hemos visto, justamente era esa gráfica, ¿no? Esto es el paraboloide elíptico. Hemos calculado el plano tangente en este punto. Su plano tangente, ¿quién era? Era ese de acá, ¿no? Era el z igual a 4x más 2y menos 3, ¿no? Ahí, por tanto, en vista de la evidencia visual, hemos visto en las gráficas, ¿no? La función lineal de dos variables, me refiero, miren, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? Este plano tangente que yo tenía, ¿no? Lo voy a escribir en términos de x y y. Entonces, básicamente despejado, ¿no? Porque a un inicio hemos escrito así, z menos 4x más 2y, menos 2y más el 3 igual a 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? He despejado esa variable y obtengo ya una ecuación que es equivalente, ¿no? Entonces, ¿para qué he hecho eso? Para quedarme con este lado, que es el lado derecho, que esta es una función de cuántas variables, a ver la que estoy manejando en el círculo. ¿Cuántas variables tiene eso que está en el círculo? Tiene dos Dos variables, variables. ¿no? Dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces, a esta le vamos a llamar por nombre, simplemente le voy a poner L de X y. Es una función que depende de dos variables. Entonces, esa sería la función LXY igual a 4X más 2Y menos 3. O sea, esa es la parte derecha de la ecuación de mi plano tangente, ¿no? Entonces, esa de acá, ustedes han visto que el plano era una buena aproximación a nuestra superficie, cerca al punto 113, ¿no? Entonces, aquí estamos poniendo la función lineal de dos variables es una aproximación satisfactoria a la función f de xy, o sea, mi superficie, ¿no? Cuando el xy se está cerquita del 1, ¿ok? Aquí estamos en el punto 1, 1, ¿no? Que es x, y x vale 1, y vale 1, z vale 3, ¿no? Entonces, cuando el x y se aproxima o está cerca del punto 1, yo tengo una buena aproximación de mi superficie, la que hemos visto, juntamente con mi plano. Bien, entonces esta función a la que estoy llamando yo de mi plano tangente, vean, recuerden, la ecuación era la z, entonces al lado derecho le estoy llamando L, ¿no? Esa L es la que representa la ecuación de mi plano tangente, ¿no? Esa va a ser una buena aproximación, ¿no? Lo que hemos observado en las gráficas, ¿no? Entonces, esta función L le vamos a llamar linealización de f en el punto 1, 1, ¿no? Porque en ese punto estamos haciendo la linealización. Y la aproximación, ¿no? Esta es la función, ¿no? Esta es la gráfica, el paraboloide que han visto, ¿no? Es el paraboloide que están viendo. Y este otro lado, ¿quién es? Es el plano, ¿no? Entonces, ustedes han visto que cuanto más cerquita yo estaba, parecía que estaban bien próximos, ¿no? Parecían casi, eran casi iguales, parecía eso, ¿no? Repito, la gráfica es así, pero cuando ustedes se acercan un poquito más con una lupa, ahí se lo he borrado, van a llegar a ver esta gráfica que están viendo, ¿no? Están aproximándose cada vez más. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Mi función, mi superficie, se aproxima, ¿no? Al plano tangente. Entonces, eso de ahí se llama aproximación lineal o aproximación del plano tangente en el punto 1, 1. Entonces, yo puedo aproximarlo por ese punto. ¿Ok? Por ejemplo, en este mismo ejemplito de la función que hemos encontrado, yo quisiera, ¿no? La función es esta, jóvenes, es f de x, y igual, vamos a copiar allá, 2x cuadrado más y cuadrado. Poner en GeoGebra, va a dibujar el paraboloide elíptico, como está mencionado, ¿no? Ya tengo mi paraboloide, ¿qué voy a hacer? Tengo la ecuación del plano tangente, aquí está justamente, ¿no? Miren, ¿para qué me sirve esta parte de la aproximación? Si yo les pido, jóvenes, evaluar en el punto 1, 1, es fácil, ¿no? Por ejemplo, sería el x vale 1, 1 al cuadrado, 1, 1 por 2, 2 nomás, más. El y vale 1, 1 al cuadrado, 1, y ya está. ¿Cuánto sale esto? Sale 3. Entonces me van a decir, el f en el punto 1, 1 vale 3. Ahora, si yo les pido calcular en el punto, por ejemplo, 1.1,
coma, el y que valga ahora 0.95. ¿Qué van a hacer? Lo mismo, van a poner aquí 2, ¿por quién? El x, dice, ¿no? Entonces el x sería 1.1 al cuadrado más, ¿quién? 0,95 al cuadrado. Tienen que hacer un cálculo manual ahí y van a poder encontrar, ¿no? ¿Cuánto sería este cálculo? ¿Alguien me puede ayudar a calcular esto? 1.1 al cuadrado por el 2, más el 0,95 al cuadrado. Eso con una calculadora la podemos poner. ¿Por qué no es tan fácil operar esto, no? Tienen que multiplicar 1.1 al cuadrado, ¿cuánto va a quedar? 0,95 al cuadrado, ¿cuánto quiere? ¿No? Entonces aquí está, miren la respuesta. Va a ser, tiene que salir, es lo mismo, sería 3.325, no, 3.225, ¿no? Aquí ponemos Sale, 3.225. sale, dice. ¿Sale eso? Sale. Ya, muy Sí, bien. dice, Entonces, sale. ya está evaluado, ¿no es cierto? Lo han evaluado y justamente sale ese 3.3225, ¿ok? Pero que todavía esto, sin usar calculadora, se puede hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, en lugar de evaluar en esta función, evalúo el punto en la linealización, ¿no? En esta L. A ver, fíjense, el L en el punto 1.1, 0.95. ¿Qué tengo que hacer? Es reemplazar en esto, ¿no? El X vale ¿cuánto? Sería 4 por el X, entonces el X vale 1.1, más el 2 por el Y, que sería 0,95, menos el 3, ¿no? Aquí ya no hay cuadrados, es más números, no hay cuadrados, entonces aquí sería 4 por el 1.1, más el 2 por el 0,95, menos el 3. Eso sí es un poco más simple, incluso ya de operar. Eso lo puedo operar, ¿y cuánto sale? Eso de acá va a salir 3,3. A ver, verifiquen, por favor. Esa evaluación es 3,3. Y ustedes vean, en lugar de utilizar la función, mejor utilizo la linealización, porque al final están bien próximos. Miren, esto me sale ¿cuánto? En ese punto sale 3,3. El otro salía 3,3, pero 225. Están bien próximos. Puedo utilizar eso como una aproximación. Entonces alguien me dice, ¿cuánto vale la imagen de tu función en el punto 1,1? Aproximadamente 3,3 directamente, ¿no? Utilizando la linealización. Sale, dice. Ahora miren, aquí por ejemplo, justamente la función era esta, que tampoco es tan complicada de evaluar, ¿no? Porque son polinómicas, se puede evaluar. Pero ¿qué pasa si la función, jóvenes, es así? Exponencial, no sé, les puedo poner aquí de x a la quinta, más, no sé, el logaritmo natural de la exponencial de x más el y, por decirles, ¿no? Evalúenme esto en el punto 0,8, 0,7. Entonces ahí tienen que escribir el 0,7 a la quinta, luego sacar la exponencial de ese valor, y se hace un poco más complicado todavía trabajar esto. Entonces lo que es recomendable aquí sería encontrar el plano tangente en el punto, ¿no? Donde nos estamos aproximando en un punto dado, y encontrar la aproximación lineal para poder, y como es, ¿por qué se llama linealización? Porque esa de acá siempre va a ser lineal, ¿no? Nunca va a ser elevado al cuadrado aquí, siempre va a ser lineal. Y eso es sumar, va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces podemos aproximar de esa forma, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? El punto donde estoy tomando para poderme aproximar tiene que estar cerca, ¿no? Donde hay el punto donde hemos encontrado el plano tangente. Por ejemplo, si yo tomo un punto muy alejado al punto 1, 1, estoy buscando eso en el punto 1, 1, 3 era, ¿no es cierto? Está lo que hemos encontrado el plano tangente. Entonces, yo me tengo que acercar por aproximaciones de este punto, 1.1, por ejemplo, 1.1, 0,95. Miren, está cerca de este punto. Pero si yo me alejo mucho de estos dos puntos, entonces la aproximación no va a ser buena. Por ejemplo, en lugar de tomarle uno cerquita, puedo tomar el 2, 3, vean, este es un punto que está lejitos del punto 1, 1, 1. Entonces ya no voy a tener una buena aproximación, como se menciona aquí. Si yo calculo la linealización, ¿no? La función L, me va a dar 11, mientras que si calculo esto en la función, en el punto 2, 3 me da 17. Vean, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, cerquita, recién funciona, ¿no? Para puntos próximos del 1, 1,
puedo encontrar esa aproximación así de buena forma. O sea, en lugar de utilizar la función, utilizo la linealización. ¿Por qué? Porque evaluar en una función lineal es mucho más sencillo que una función trigonométrica o una función exponencial, ¿no? O logarítmica. Bien, entonces, pero tiene que ser cerquita del punto, ¿no? Donde ahí está el plano tangente. Porque si me alejo, ya la aproximación ya no es buena. Y eso se puede observar. Miren acá, por ejemplo, aquí me voy a ir. Obviamente, en un punto cerquita se aproximan, casi son iguales. Pero, por ejemplo, si yo tomo el punto por aquí, por ejemplo, y quiero evaluar, la función va a quedar hasta aquí arriba, ¿no? Entonces, vean, es bien lejano, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando más cerquita, por ejemplo, el punto este del punto, ahí ya tengo, ¿no? Una aproximación que casi es buena, ¿no? Una buena aproximación, pero si está bien alejado, por ejemplo, aquí, con esto, pucha, hay una gran distancia, ¿no? Entonces, no va a coincidir en uno, por ejemplo, decir, a ver, ¿cuánto vale, como os he mencionado aquí, ¿no? A ver, evalúame en el punto 2, 3. Ah, usan la linealización, me dicen, es 11, no salía mal, ¿no? Porque ni siquiera se acerca al 17. Otra cosa hubiese que saquen 16,8, ¿no? Ah, está próximo, está bien. Pero aquí es 17, ¿no? Y aquí es 11. Entonces tiene que estar el puntito cerquita del punto de donde estamos, con el punto de tangencia, ¿no? De la superficie con nuestro plano tangente, ¿no? Tienen que estar bien próximos, o sea, los puntos que donde quiero evaluar. Bien, o sea, eso significa aproximaciones lineales, ¿no? Que podemos utilizar para resolver ese tipo de problemas. Ok, vamos a continuar un poquito más. A ver, ¿qué dice? En general se sabe que una ecuación, bueno, aquí por ejemplo, esta es la ecuación de nuestro plan, ¿ok? En un punto A, B, F de A, B. A ver, ¿por qué? Vamos a poner eso de aquí a una página nueva, le pondremos aquí. A ver, ¿por qué sería esto? La función que estamos trabajando es de esta forma, f de xy, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es z menos el f de xy, a eso yo le voy a llamar el f mayúscula, ¿no? Ese va a ser para mí todo mi f mayúscula. ¿Qué hacemos? Encontramos la de la f, la parcial de f respecto a x. Entonces, ¿quién sería respecto a x? Sería esta nomás, ¿no? La única que depende de x es esta función f. Sería la f respecto a x, ¿no? Con un signo negativo. La f mayúscula respecto a y, nuevamente sería la misma parcial de f minúscula respecto a y, pero negativo. Y la parcial de f respecto a z, ¿cuánto sería? Por eso sería 1 nomás, ¿no? Entonces, ya, obviamente tengo que evaluar esto en el punto A, B, f de A y B, dice, ¿no? Evaluando, ya voy a tener mi función. Entonces, obviamente, esta es una función de dos variables, que va a ser en el punto A, B, tengo que evaluarla, ¿no? En el punto A, B, en el punto igual. En cualquier punto siempre es 1. Entonces, la ecuación del plano tangente, ¿quién es? Es esta función evaluada en este punto, ¿no? En este punto, y ya tenemos, ¿ok? Entonces, aquí ya sería el f respecto a x, porque son iguales, ¿no? Menos, ¿quién se pone? X menos el punto A. Ahí está, donde quiero evaluar. Menos el f de y. La f minúscula respecto a y, la parcial de f respecto a y, en el punto y menos el otro punto, ¿quién es? Es el b, ahí arriba está. Más 1 por quién? Z menos quién? Este otro punto. Entonces, aquí sería f de a, b, igual a 0. Ordenamos o multiplicamos en aquí, ¿cuánto quedaría? Me va a quedar z, voy a multiplicar estos, 1 por z, z menos el f de a, b, igual, estas parciales al otro lado, entonces sería f de x con positivo de x menos el a, va con positivo, f respecto a y, la parcial f respecto a y, de y menos el b. ¿Vean? Y ahora aquí voy a tener esto, z igual a ¿quién? El f de a, b, más la parcial de f respecto a x de x menos el a, más la parcial de f respecto a y de y menos b, ¿no? Y ahí está la ecuación de mi plano tangente, ¿no? Entonces, esa coincide con lo que justamente está en la afirmación, ¿no? Entonces, esa de acá, si yo tengo una superficie z igual a f de x, y, la ecuación del plano tangente va a ser esta, es lo que estamos viendo, ¿no? Y hemos dicho, como esta es la ecuación del plano tangente, al lado derecho le hemos llamado nosotros L, ¿recuerdan? Entonces, en general sería esa L de XY, para mí sería todo esto, ¿no? Entonces, la función lineal cuya gráfica es este plano tangente, a saber va a ser esta de acá, ¿no? Entonces, todo lo que es el lado derecho
a ser esto. Entonces, en el ejemplo lo hemos definido así, la L que sea todo esto hemos dicho. Ahora aquí en forma general la L va a ser esa. ¿Ok? Esa va a ser mi L. Y esa L, nuevamente, se llama linealización de F en el punto A, B. ¿Ok? Y la aproximación va a ser esta, ¿no? Entonces, mi superficie es aproximadamente igual al plano, ¿no? Todo eso que están viendo sería esta L que están viendo acá. Entonces, son aproximados, ahí está. Esto significa F de X y aproximadamente, ¿a quién es igual? A esta de acá, a todo esto. ¿Quién es eso? Es la función linealizada. ¿Ok? Ahí está. Esta se llama aproximación lineal o aproximación del plano tangente de F en el punto A, B. Entonces me puedo aproximar. En lugar de en lugar de aproximarme por este, ¿no? Me aproximo por esta función, ¿no? O sea, mejor dicho, en lugar de evaluar en un punto en la función, me puedo aproximar por su linealización. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un detallito, bueno, un ejemplo para que se entienda también un poco esto. A ver, vamos, aquí creo que he puesto, sí, justamente estaba aquí ese ejemplo. La siguiente página. Aquí. Sí, no, no es esta. Aquí debe estar más abajito. Vamos a ir aquí. Ahí está. ¿No? Ejemplo 2. Dice primero, demuestre que esta función, a ver, la función les voy a copiar. La función aquí, f de x, dos variables, es igual a x por la exponencial de x por y. ¿No? Esta función dice, demuestre que es derivable en el punto 1, 0. ¿No? Y determine su linealización ahí. Tengo que encontrar la función L, ¿no? Tengo que encontrar esto. Y luego dice, úsela para aproximar el punto f de 1, 1, 01. Vean, aquí me está pidiendo evaluar esto. Cuando el x vale 1.1, y cuando el y vale menos 0,1. Entonces, ¿cuánto sería? El x, ¿cuánto va a ser aquí? Va a ser 1.1 por la exponencial. X, ¿cuánto vale? 1.1 ¿por quién? Por la y, que vale 0,1 negativo. El negativo aquí va a salir, ¿no? Tengo que multiplicar esos dos primero, esos dos numeritos, y luego calcular la exponencial y multiplicarlo por el 1.1, ¿no? O sea, esto me voy, ¿no? En este caso ya es un poco más complicado. A menos ya multiplicar, voy a poder multiplicar aquí arriba. Pero sacar la exponencial, ¿no? Ya, ahí ya va a ser un poco la cosa complicada. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de aproximar, bueno, de conseguir esto, voy a buscar cuánto vale el L en el punto 1.1, menos 0,1. Y esa va a ser la aproximación de esta función, ¿no? Pero puedo decir, úsela para aproximar esta función, ¿ok? Bueno, es el primer paso. Mostraremos que la función es derivable. Para repasar un poco, la solución para el punto 1. Tenemos que mostrar que esta función es derivable, ¿no? Aquí pondremos, veamos, que f es derivable o diferenciable, ¿no? Ahí está derivable. Derivable o diferenciable, ¿ok? Entonces recuerden que para que sea diferenciable, la función, si probamos que es de clase C1, la función va a ser diferenciable. Pero cuando era de clase C1, tendríamos que verificar que las derivadas parciales de esta función existan y sean continuas en ese punto 1, 0, ¿no? Nada más necesitamos. Entonces, encuéntrenme la derivada parcial de las funciones, ¿no? Entonces, aquí pondremos, a ver, existirá la parcial de f respecto a y, es la función. ¿Quién sería? De la función sería esa de acá. ¿Quién es? Respecto a x. Una señal del producto, ¿no es cierto? La función es esta, jóvenes. F de x, y igual a x por la exponencial de x por y. Estamos derivando respecto a x, ¿no? Entonces aquí es como un producto de funciones. La derivada del x, ¿cuánto es esto? Va a ser 1 nomás. ¿Por quién? Por el otro sin derivar, normal le ponemos. Estamos derivando respecto a x. Más, ahora, este sin derivar, que sería x nomás, por la derivada de la exponencial respecto a x. ¿Quién es? La misma exponencial. Y ahora derivo aquí arriba respecto a x. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? A ver, ¿qué me está faltando? Es una regla del producto. Derivada del primero, 1, por esto sin derivar. Más este sin derivar ahora por la derivada de esta. Estamos derivando esta función. Derivada de la exponencial, la misma exponencial. ¿Por qué? Por la derivada de aquí arriba me está faltando. La derivada de ahí arriba, ¿cuánto vale, jóvenes? Y
Y, muy bien, ¿no? Ahora sí, díctenme la parcial de f respecto a y. ¿Quién sería? La función es esta, ¿no es cierto? Estamos derivando respecto a y. Es como es respecto a y, esto juega papel de constante. Entonces, el x no le afecta en nada, se mantiene. Entonces, tengo que simplemente derivar esta para acá, respecto a y. Va a ser la misma exponencial por la derivada de aquí arriba respecto a y. ¿Cuánto sería eso? X al cuadrado por la exponencial. La derivada de aquí arriba, ¿cuánto es, jóvenes, respecto a y? X. X. X, ¿no? Aquí le por X, pero al multiplicar esto de manera directa, ¿cuánto sería eso? X al cuadrado, ¿no? Entonces aquí le ponemos X al cuadrado, ¿ok? Ya está entonces. Ahora evaluaremos estas funciones en el punto, ¿no? F respecto a X en el punto 1, 0. ¿Cuánto sale en el punto 1, 0? Obviamente esto es 1, 1 por algo no afecta en nada. El X vale 1, el Y vale 0. Entonces, como el Y vale 0, aquí se va a hacer totalmente nulo, va a ser E a la 0, va a ser 1 nomás, ¿no? Le ponemos 1, más. El X vale 1, el Y vale 0. Al multiplicar algo por el 0 va a quedar todo 0, va a quedarme simplemente 1. Entonces, el F de la parcial de F respecto a X en el punto 1, 0 vale 1 para nosotros. Y calculénmelo ahora, la parcial de F respecto a Y en el punto 1, 0 también. ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cuánto es? Ya pues, jóvenes, ¿cuánto es? Tienen que evaluar el punto 1, 0 aquí. Es 1, líder. Uno le dice. 1, 1, 1. Ya, a ver, no se duerman, jóvenes. Ya. Ahora, para que sea derivable, las derivadas parciales existen, existen. Son continuas, son continuas. ¿No? Entonces, en todo punto. Por ejemplo, es como tanto, aquí pondremos, a ver, ¿dónde está? Como, puedo escribir así, como la parcial de f de x y f de y, ¿no? Existen y son continuas. ¿Por qué eran continuas? Repito, ¿no? Aquí la función, esto es una función exponencial. Aquí tengo polinomios, ¿no? Entonces, la exponencial es continua, los polinomios de varias variables son continuos, producto de funciones continuas es continuo, ¿no? Entonces, las funciones son continuas, y, bueno, las derivadas parciales primero existen y son continuas. Por tanto, así, así, f es derivable o diferencial, derivable, ¿no? Bien, y ya estaría con eso, ¿no? En particular en el punto 1, 1, 1, 0, ¿ok? Y ya está con eso. Es derivable en todo punto, en particular es derivable en todo punto, en particular en 1, 0, ¿ok? Muy bien. Y ahora, ¿qué más hacemos acá? Tengo que encontrar la linealización. Y la linealización, ¿quién va a ser? Entonces, esa función lineal es una función de dos variables, ¿no? ¿Y quién es? Aquí está la linealización. Simplemente es esta función, ¿no? La función evaluada en el punto a, b, más la parcial de la función en el punto AB, x menos a, la f respecto a y, la parcial de f respecto a y en el punto a, b, y menos el b, ¿no? Entonces, simplemente es hacer eso. Sería la función f en el punto 1, 0, ¿ok? Voy a encontrar eso más la parcial de f respecto a x en el punto 1, 0. ¿Por quién? Por x menos quién, menos el 1. Vamos a poner aquí. Más la parcial de f respecto a y en el punto 1, 0. ¿Por quién? Por el y menos quién. El otro es el 0, ¿no? Que es el punto 0. Aquí arriba me voy al punto. Como es 0, le ponemos simplemente y nomás ahí, ¿no? Bueno, le pondremos aquí y menos el 0. Porque verifiquen por qué estamos poniendo eso. Ahí está mi linealización. Solamente es eso. Ahora hacemos operaciones. Entonces, aquí sería el f en el punto 1, 0.
Evalúenme, jóvenes, ¿cuánto sería el f en el punto 1, 0? La función. ¿Dónde tienen que Sería evaluar? 1. Aquí arriba. Sería 1, correcto. Como el x vale 1, el y vale 0, entonces aquí va a ser e a la 0, 1 nomás. Entonces va a quedarme 1 nomás. Entonces, este pedacito vale 1 para mí. Más, esto ya hemos calculado. ¿Cuánto vale? Vale 1 también, porque en x menos el 1. Más esta parcial de f respecto a y en el punto 1, 0 también vale 1. ¿Por quién? Por el y menos el 0. ¿No? Pues ahí está. Que al final sería y nomás. Entonces, ahora, así yo tengo de manera resumida que la linealización va a ser esta. 1. Aquí, bueno, podemos ya sumar de una vez de manera directa. Este 1 por el x es x, nomás le ponemos x. Aquí tengo 1 por el y, eso es y, más el y, ¿no? Aquí tengo un 1. Luego tengo 1 por menos 1, menos 1, ¿no? Ahí se hace 0, en el otro igual se vuelve 0. Entonces, ¿cuánto va a quedar? X más y nomás, ¿no? Entonces, ahí está la linealización. Ya tengo encontrada la linealización. Y ahora me decía, calcular o aproximar, usa esto, ¿dónde está? Usa la determinación, determina su linealización ahí, ¿no? Luego, úsela para aproximar la función en el punto 1.1. Entonces, voy a utilizar esta aplicación. Evaluaremos L en el punto 1.1, el Y, ¿cuánto valía? Y vale 0,1. Le ponemos menos el 0.1. Y reemplazamos esto aquí arriba nomás. Entonces, el X, ¿cómo sale? Suma de variables. La primera variable más la segunda variable. O sea, al final sería menos el 0,1. La ley de signo sería 1.1 menos el 0.1. ¿Cuánto sale esto? En la diferencia esto va a salir simplemente 1, ¿no? Entonces ya está. Y ahora uno podría comparar, ¿no? Podemos comparar. Esta es una aproximación. Entonces el f en el punto 1, 1 es aproximadamente 1. Eso podemos concluir aquí. Concluiremos así. Así. F en el punto 1.1, 0 negativo, ¿no? Punto 1 es aproximadamente 1. ¿Ok? El valor real de la función f en el punto 1.1, 0.1 es igual a ¿quién? ¿Alguien me lo puede calcular, jóvenes? Reemplacen estos valores en esta función. A ver, ¿cuánto le sale? Ayúdenme con eso. Igual va a tener varios dígitos, ¿no? Pero algo más próximo. 0.99. ¿Son los únicos dígitos que te da? ¿No hay más dígitos? Sí, solo me sale esos dos. A veces colocamos primero el producto y es lo que se pone, ¿no? Debería salirles un poquito más, 0,98, 542. No sé si alguien ha conseguido un poquito mejorar eso, con más dígitos ahí. ¿O no sale así? Sí, sale así. A ver, ¿los demás han verificado? Tenemos que poner de golpe, ¿no? Todo en una calculadora, le ponen tal y como está y va a salir esto de acá. Bien, entonces vean, se está aproximando. Realmente el valor me salía 0,98 y está cerca del 1. Claro, hay un error ahí de 0,2, ¿no? 0,02, ¿no? Para que sea realmente el 1. ¿No? Está próximo. Entonces yo puedo decir, ¿no? El valor de esta función es aproximadamente 1 y estamos acercándonos. Otra cosa, si el punto hubiera estado muy alejado, digamos, desde el punto 1, 0, por ejemplo, un 3, 5, por decirles, al evaluar, ya no hubiera sido una buena aproximación. ¿Ok? A eso nos vamos con esto. Es bueno utilizar esta aproximación lineal. Ustedes lo están viendo. Aquí hemos sumado nomás, ya no hemos operado aquí para encontrar este valor. Les he pedido que encuentren en una calculadora cuánto nos sale. En cambio, y con esto era simplemente sumar y hemos encontrado un valor aproximado. Entonces, aproximadamente esto vale 1. Y tiene
¿no? Ustedes, si alguien les dice, no quiero, ya redondeenlo, va a ser 1 nomás, ¿no? Usando el valor redondeado, ¿ok? Bueno, entonces ahí está la forma de utilizar las aproximaciones lineales, ¿ok? Bueno, ahora sí entramos a otro punto que también tiene que ver con las aproximaciones y es hablar de diferenciales, ¿ok? Entonces vamos a recordar un poco lo que era la diferencial de una sola variable, un poco de cálculo 1. Por ejemplo, ustedes tenían una función de esta forma, ¿no? Un y igual, por decirles x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se definía la diferencial de la función y? ¿No? Es la diferencial se definía de la siguiente forma, como están observando aquí. Va a ser igual a la derivada de tu función por la diferencial de x, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo yo puedo encontrar la diferencia? Sería la diferencial de y, va a ser igual. ¿A quién? Tengo que derivar esta función, que sería 2x, y le pongo por el diferencial de x. Y ahí hemos calculado la diferencial de la función y. ¿Ok? Es lo que se hacía para calcular las diferenciales. Bien, ahora en teoría, ¿qué significa esa diferencial? A ver, fíjense en esta parte, hay una figurita. Aquí tengo la gráfica de la función y por este punto está pasando justamente la recta tangente. ¿No es cierto? Bien, tomaremos como punto base, digamos, ese que es el punto A. ¿No? Este es el punto A, aquí sería el f de A. ¿Ok? Sería el punto f de A. Me voy a subir un poquito más aquí. Esa distancia le vamos a llamar delta de x, ¿no? ¿Cuánto me he movido desde este punto para llegar aquí? Entonces, toda esa distancia va a ser para mí delta de x, ¿ok? A esa delta de x le vamos a poner como un diferencial de x, simplemente como nombre, ¿ok? Ahora, miren, tengo ahí la curva y la tangente. ¿Qué está midiendo el diferencial de y? El diferencial de y, básicamente, vean aquí, obviamente voy a poder trazar un nuevo eje, ¿ok? Un nuevo eje y. Está midiendo la distancia desde este punto hasta la recta tangente, ¿no? ¿Qué distancia hay? Y el delta de y, ¿no? Lo que mide es justamente la distancia desde este punto mismo, voy a ponerlo aquí en rojito, a ver, desde este mismo punto, desde este mismo lugar, pero a la curva, ¿no? Esa es la diferencia. Aquí el delta, este es el diferencial de y. Entonces, ¿qué mide el diferencial de y? La distancia o el movimiento, que nos hemos movido desde esta recta horizontal hasta la recta tangente, ¿no? ¿Cuánto hay de altura? En cambio, el otro que lo se llama delta de y va a ser justamente la distancia desde este punto hasta la gráfica de la función, ¿no? O sea, que en la figura se muestra, dice, ¿no? La relación entre el incremento delta de i y la diferencial de i. Hay una relación. El delta de i nuevamente mide la distancia o longitud desde este punto hasta la tangente, ¿no? ¿Qué tanto de altura hay? En cambio, la otra es la distancia o el cambio de altura desde este punto hasta la gráfica de la función. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que mencionas es un delta de i representa el cambio de altura de la curva y igual a f de x. El diferencial de y representa el cambio de altura de la recta tangente cuando x cambia por una cantidad diferencial de x igual a delta de y. ¿No? Aquí sería delta de x, pero no es delta de y. Delta de x igual a delta de x, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, básicamente es eso lo que representan esos diferenciales, esos deltas también que se están poniendo, ¿ok? El diferencial, ahora ya saben lo que está midiendo, básicamente es una altura desde esa horizontal hasta la tangente, ¿ok? Bien, y esto de acá me ayudaba para encontrar igual algunas aproximaciones, ¿no es cierto? Pero la idea ahora es preguntarse, ¿cómo yo puedo calcular, ¿no? Como ya sé qué significa ese diferencial de y ahora, ¿cómo puedo calcular la diferencial de y si mi función ahora es de dos variables, por decirles así? Ya no sería y, vamos a poner aquí xz, digamos, ¿no? ¿Cómo puedo calcular? Miren, cuando yo tenía y igual a f de x, yo podía calcular la diferencial de esta función. Ahora, ¿cómo se podrá calcular la diferencial de esta función z? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir justamente a definir esa diferencial. Vamos a llamar también, algunos le conocen como diferencial total. Entonces, para una función,
de dos variables, como es la que están viendo acá, ¿no? Z igual a f de x, y, se van a definir las diferenciales siguientes, ¿no? Se definen las diferenciales, diferencial de x y diferencial de y, ¿no? Como las variables independientes, es decir, pueden recibir cualquier valor, ¿bien? Entonces, la diferencial de z, también llamada diferencial total, se define mediante lo que están viendo acá. Entonces, yo quiero calcular la diferencial de z, mi función. ¿Qué voy a hacer? Me está diciendo, va a ser, la diferencial de z va a ser igual a ¿quién? A la derivada parcial de tu función f, ahí la parcial, ¿por qué? Por el diferencial de x. Más, me dice, la parcial de tu función y por el diferencial de y. Tiene algo de parecido con esta, ¿no? Cuando teníamos eso que hacíamos, así. ¿Cómo era? Derivada de la diferencial de y igual, derivada de la función por el diferencial de x. O sea, que tiene algo similar, pero como aquí no tengo una derivada, nomás tengo dos derivadas parciales, entonces estamos juntando las dos, ¿no? Entonces, ahí de esa forma se define, entonces, la diferencial total. Bien, ahora, geométricamente, ¿qué es esa diferencial total? Entonces, para aquí, por ejemplo, para revisar un poquito, vean, aquí yo tengo la superficie, la que están observando, ¿no? La plomita. Luego, debajo de esta, está su plano tangente, ahí, o sea, ¿no? Superficie, dice, ¿no? Y aquí es el plano tangente. Entonces, como hace rato, ¿no? Casi tiene la misma idea. Entonces, para esto lo que se considera es lo siguiente, que en X, por ejemplo, yo voy a tomar un punto, ¿no? Entonces, la distancia que me voy a mover aquí le vamos a llamar delta de X, ¿no? Ahí está, justamente, ese delta de X. Igual, hay una distancia que me muevo igual en Y y vamos a llamar delta de Y eso, ¿ok? Hasta ahí tengo ya los diferenciales. Esos diferenciales van a ser en este caso el diferencial de, a este delta de X, le vamos a llamar diferencial de X, a este delta de Y, igual a un de Y. Pero, ¿qué será el diferencial de Z? ¿No? El diferencial de Z es casi similar a lo que hemos visto con la recta tangente en el anterior ejemplo, en la anterior definición. El delta de Y, ustedes recuerdan, medía la distancia o la altura, ¿no? Desde un punto hasta la tangente, ¿no? Y el delta de Y era desde un punto hasta la superficie, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Miren, el delta de X, lo que están midiendo aquí, es esa longitud. Desde este punto, imagínense, hasta el plano tangente, cuánto mide. Pero en cambio, el delta de Z, ¿quién va a ser? Simplemente la distancia desde este punto hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo para llegar ahí? ¿Ok? Es lo que pues, están ahí. Nuevamente, si ustedes, por ejemplo, están muy cerquita, pueden llegar a ser también muy cercanos estos dos, ¿no? Ustedes lo ponen, digamos, ustedes lo ven desde lejos también, puede pasar eso, ¿no? Que ahí está la curva y ahí sí es el plan, ¿no? Entonces, están bien cerquita. Entonces, me puede ayudar también para hacer aproximaciones, esto de que se está observando acá. Ok, entonces el delta de Z, esa diferencial total, representa eso, ¿no? La distancia desde un punto hasta la tangente y el otro desde un punto hasta la superficie entera. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué quiero hacer con esto? Vamos a ver si tengo en otra lámina. No está aquí. A ver, a veces, bueno, en lugar de utilizar diferencial de Z, se utiliza diferencial de F, en algunos casos. Bien, a ver. Ahora sí, no, aquí no está. Que vamos a irnos aquí. Aquí nos moveremos un poquito más. Bien. En nuestra gráfica que se ha observado, tenemos, ¿qué pasa si tomamos, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, hemos puesto así, si tomamos nuestro diferencial de x igual al delta de x, ¿ok? Como siendo un x menos el a, ¿no? Eso está en la gráfica. Aquí me voy a ir, aquí está, ¿no? Entonces, miren, este es el punto A, B. Este sería en X, aquí está el A, ¿no? Aquí estaría, este sería el B. ¿No? Entonces, juntamos y tengo el A, B, no me muevo nada en Z, pues está 0 aquí el punto, ¿no? Ok, ahora aquí también tengo otro punto. Este puntito dice la primera componente es A más delta de X. Entonces, ¿qué está haciendo? El A más delta de X sería justamente este de aquí, ¿no? Ahí lo puedo poner, la primera componente va a ser A más el delta de X, este primer punto en X, y en Y sería ¿cuánto? En Y sería B más delta de Y, B más el delta de Y. Entonces, junto los puntos, yo obtengo este punto que están viendo. Entonces, aquí, aquí hay una distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el delta de X. Entonces, el delta de X para mí va a ser un X menos el A. Ok, a ver si...
Justamente a eso le vamos a llamar nosotros. Lo vamos a considerar como X menos el A. Y ahora, igual lo propio, aquí puede venir trabajando también, que es este punto, se puede ubicar, sería el A, coma, el B más el delta de Y, ¿no es cierto? Entonces aquí también tengo este valor. Aquí va a quedarme igual lo propio. Vamos a llamar de la misma forma. Aquí vámonos. Considerando entonces el delta de X como X menos el A, vamos a considerar así, y al delta de Y igual a este mismo, pero lo voy a tomar como siendo Y menos el A, ¿ok? Que sea así. Entonces, reemplazando esto en nuestra ecuación, ¿no? En la diferencial total, por ejemplo, la diferencial total era la parcial de mi función f en el punto a, b, le hemos puesto así, en un punto a, b, ¿por quién? A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Lo calcularemos en el punto en lugar de, esto es para cualquier punto, ¿no? En el punto a, b lo calcularemos, ¿ok? Entonces sería x y y va a ser en el punto a, b. Aquí vamos a poner en el punto a, b, entonces sería aquí por el diferencial de x, ¿no? Hay que multiplicar, era la parcial de f respecto a x por la diferencial de x. Pero la diferencial de x, esta sería para mí x menos el a. Le pondremos x menos el a. Más la parcial de f respecto a y en el punto a, b. ¿Por quién? Por la diferencial de y, que sería para mí y menos el a. ¿Ok? Ya está. Y ahora voy a recordar un poco de lo que hemos hecho en esta parte, ¿no? De las aproximaciones lineales, justamente. Vean, si yo, por ejemplo, quiero encontrar puedo encontrar su plano tangente, ¿no? Al encontrar el plano tangente voy a encontrar esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, este lado, ¿cuánto vale? Todo esto, lo que uno observa, miren, eso es el plano tangente, pero si vuelvo a esto, lo que obtengo va a ser la linealización también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería aquí? No, miren, eso de acá, esta primera parte, esas derivadas parciales x menos el a, justamente que me ha aparecido aquí, x menos a, y menos b, para mí, ¿quién es? Ay, caramba, ¿dónde está? ¿Quién sería para mí? Sería z menos el f a, b, ¿no es cierto? Sería ese valor. ¿O no? ¿Qué nos estaría quedando? ¿No? Entonces, aquí vamos a anotar esta ecuación de nuestro plano. De hecho, aquí lo voy a copiar así. Voy a poner esto a la página actual. Ahí donde está. Debe estar aquí arriba. Uy, muy arriba se fue. Ok, vamos a irnos un poco más. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Combinaremos estas dos ecuaciones, ¿no? De la lineal que hemos encontrado a un inicio, de la linealización del plano tangente con la superficie. Entonces, ¿qué podemos tener combinando estas dos? ¿Qué tendríamos? Ustedes recuerden que sabemos que la función o la superficie es aproximadamente la L de XY, ¿no? Esta L de XY es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, esta F de XY es igual aproximadamente la L. ¿La L quién es? Ahí están las derivadas parciales, ¿no? Sería el F, ahí está, voy a copiar este, es la L, ¿no? Sería el A, B, más ¿quién? Todo esto para mí, ¿a quién representa? Eso representa, también lo puedo escribir como el diferencial de Z, ¿no? Ahí está mi diferencial de Z. ¿Ok? Ahí está mi diferencial. Es lo que he hecho. Esto ya sabemos porque hemos visto en la parte de la linealización, ¿no? Esto de acá, esta superficie, en ese punto es aproximadamente el plano tangente, ¿no? En ese punto. Entonces aquí simplemente esto se mantiene tal y como está. Esta L que era es todo esto, mi L. No es como todo eso L, entonces normal, esto lo copio. Ahí está, más que pero esto hemos descubierto que es exactamente el diferencial de Z, entonces, de cómo le ponemos diferencial de Z directamente.
Bien. Ok. Y ahora, una vez que tenemos eso, ¿qué puedo hacer? ¿No? Puedo también escribir así, f de x y menos el f de a, b. Esto es aproximadamente el diferencial de z. O sea, todo esto yo le llamo el delta de z, ¿no? Ese delta de z, ¿qué sería? La diferencia entre este punto menos este otro punto, ¿ok? Entonces, ¿recuerdan esto? ¿Qué significaría? Estos son distancias, ¿no? Está diciendo que esta delta de z estaría representándose por esto. ¿Dónde estás? Aquí. El de z sería justamente este y el diferencial de z sería esta otro, ¿no? La distancia, la longitud. En lo que estamos viendo, me está diciendo que son aproximadamente casi iguales estos dos, ¿no? Entonces yo puedo calcular lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar la función, ¿no? En un punto y quiero, de esa función, por ejemplo, quiero evaluarla, me dice evaluarla en su plano tangente, ¿no? Básicamente es eso. Y así vas a poder encontrar estas de acá, ¿no? Las distancias que están viendo, son aproximadas también, ¿ok? Eso es lo que estamos observando en este ejemplo. A ver, para que se entienda, ¿dónde está? Vamos a irnos aquí. A ver, solución. ¿Qué dice? Tienes la función z igual a una función de dos variables, ¿no? La función va a ser x cuadrado más 3x por y menos el y cuadrado. Determine la diferencial de z. Eso está fácil. La diferencial de z es la derivada parcial de la función f respecto a x. Respecto a x, ¿cuánto es? Es 2x más, respecto a x, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3y. Te ponemos 3y. Todo eso, ¿por quién? Por el diferencial de x. Más, ahora, la parcial de esta misma función f respecto a y. Respecto a y va a ser ¿cuánto? Va a ser más 3x menos el 2y, ¿no? Todo eso por el diferencial de y. Y ahí está, ¿no? Esa sería para el inciso A, la única respuesta. Tengo que encontrar así las diferenciales. Está fácil. Pero ahora me dice, si x cambia del punto 2 al punto 0,5 y y cambia de 3 a 2,96, compare los valores de delta de z y delta de, el delta de z y el diferencial de z. Tienen que comparar cuál es la diferencia que hay entre ambos. ¿Ok? A ver, trabajen jóvenes, encuéntrenme cuánto vale el delta de z y el diferencial de z, ¿no? Quiero que comparen. ¿Qué pasa si x cambia del 2 a 0,5? Dice, ¿no? Tiene, por ejemplo, aquí tengo el 2 y ha cambiado aquí. ¿A cuánto? A 0,5. Entonces, ¿cuánto sería aquí el delta de x? ¿Cuánto vale delta de x ahí? A ver, ¿qué sería mi delta de x? Una diferencia. Sería esto menos esto. ¿Cuánto es eso, jóvenes? El x está cambiando, dice, ¿no? El x cambia del punto 2, cambia al punto 0,05, ¿no? El y también cambia, dice, del punto 3, ¿a dónde cambia? Al 2,96, ¿no? Aquí yo puedo encontrar ese diferencial de x, o también llamado el delta de x, ¿no? El diferencial de x o el delta de x. ¿Cuánto es la diferencia? 0. 0,05. Muy bien. El diferencial de y, que es el delta de y también aquí. ¿Cuál es la diferencia? Esto menos esto. ¿Cuánto sale? Menos 0,04. Menos 0,0. ¿Cuánto? 4. Ya. Muy bien. Ya está, ya tengo mis diferenciales, ¿no? Cómo está cambiándose. Entonces, eso, ¿qué tenemos que hacer para calcular? Evaluarlo aquí en el diferencial de z, ¿no? Aquí ahora, pero, ¿qué tenemos que poner? 2, ¿por quién? El punto original era el 2, ¿no? Entonces, vamos a ponerle este 2 que están viendo aquí, por el 2. Más el 3 por el i. ¿El i vale cuánto? El i también vale 3, entonces lo multiplicamos por el 3.
todo eso lo voy a multiplicar por el diferencial de x, que ya sé cuánto vale, vale 0,05. Más, ahora sí, el 3 por el quién, por el x. ¿El x cuánto vale? El x vale 2. Menos, ahora le ponemos 2, ¿por quién? Por el y que vale también 3, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por quién? Por el diferencial de y, que para mí vale menos 0,04, ¿ok? Ya está. Ahora hacemos operaciones. Aquí, pero puedo observar, esto es 6 menos el 6, 0, ¿no? Automáticamente esta expresión se va a anular. Entonces, simplemente me va a quedar esto, ¿no? Aquí va a ser 4 más 9. ¿Cuánto se hace eso? ¿Cuánto es eso? 13. 13 por el 0,05, jóvenes. Multiplicando, 0,65 sale. es el diferencial de z, sale 0,65. Ahora dice comparen con el delta de x, ¿no? Entonces el delta de x, ¿no? Sería el incremento. Entonces el incremento de z es ¿cuánto? Esa distancia, ¿no? Va a ser el delta de z que habíamos puesto aquí arriba justamente. No está aquí. Es la diferencia, ¿no? Entre el f de x y el, que sería el punto más grande, que vamos a poner el 2, donde se ha incrementado, menos el punto original, ¿no es cierto? Entonces simplemente es esa diferencia de imágenes. Sería el f, aquí déjenme poner, sería el f en el punto ¿cuánto era? Ha cambiado del qué punto a qué punto, ahí está, 2,05. 2,05, el y ha cambiado al 2,96, punto 96. Ahí está. Menos, ahora sí, el f del 2,3, ¿no? Entonces, eso tengo que evaluar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos? Entonces, aquí ponemos la f, aquí ya sería, ¿quién era nuestra función f? Aquí es x cuadrado más 3y menos y cuadrado. El x cuadrado sería entonces 2,05, eso al cuadrado, más el 3 por la primera y segunda variable, sería por el 2,05 por el 2,96, ¿ok? Más, o era menos y cuadrado. El y cuadrado sería 2,96, eso al cuadrado también. Menos. Aquí lo propio con eso de acá, ¿no? Este otro, vamos a poner aquí un paréntesis, un corchete, sería la primera componente al cuadrado, más 3 de la primera por la segunda, sería 2 por 3, menos la segunda al cuadrado, sería 3 al cuadrado. Ahí está. Y miren, aquí todavía en este corchete no está tan complicado calcular, ¿no? ¿Cuánto sería? Aquí sería 4 más 9, 18 menos el 9. 18 menos 9 es 9, 4 más 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Aquí va a quedarme 13. Pero ¿esto cuánto vale? A ver, vayan calculando, jóvenes, ¿cuánto sale eso? La primera componente menos la otra que va a ser 13. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto sale el evaluar, jóvenes? A ver. ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuánto sale? A mí me sale 0,64. ¿Nada más? Me salen más de 100, de 0,64, 49,000 al 0,6449. ¿Ok? Bueno, eso también incluso es un aproximado porque faltan varios dígitos, ¿no? Pero, a ver, fíjense, ¿qué está pasando? ¿Cuál es más fácil de calcular en este caso? En cuanto a esas diferencias. El diferencial de z, que el delta de z, ¿no? Es mucho más, y se aproximan. Aquí se los redondeamos, simplemente con dos cifras significativas le podemos llamar, sería 0, aquí, bueno, tengo que redondear, aquí va a ser 5, luego aquí lo podemos redondear otra vez y así, ¿no? Entonces, en este caso, están casi próximos estos. ¿Ok?
Entonces ahí está la diferencia de cómo poder calcular ambos, ¿no? Aquí notemos, aquí podemos poner aquí el siguiente. Notemos que el delta de z es aproximadamente el delta de z. Y es justamente lo que hemos encontrado en la teoría, ¿no? En la parte teórica, y que en el ejemplo estamos visualizando eso, que ambos son iguales. Pero aquí puedo poner el diferencial de z, es más fácil de calcular. Es más fácil de calcular o de evaluar. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese tipo de aproximaciones. A ver, ¿qué más? Hay otro tipo de preguntas también que había visto en la guía de ejercicios. Vamos a poner aquí más páginas. Y era lo siguiente, a ver. Calcular, creo que era eso, ¿no? Calcular un valor aproximado de la siguiente función. Por ejemplo, 2.1 al cuadrado más 1.98 al cuadrado más 1.5 igual al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Y de hecho, ¿no? Ustedes saben que en el examen tampoco se puede meter calculadoras, pero ¿cómo podríamos calcular esto, estas aproximaciones? Entonces, para trabajar este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Yo estoy viendo tres números, por ejemplo aquí, le podemos llamar X, a eso le puedo llamar Y, a eso le puedo llamar Z, ¿no? Y estos números están elevados al cuadrado. Es lo que puedo generar aquí, es justamente una función, ¿no? Vamos a generar lo siguiente, sea, vamos a poner aquí sea, la siguiente función de tres variables, que va a ser para mí la raíz de ¿quién? La raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, ¿ok? Y se asemeja a lo que teníamos anteriormente, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? ¿No? De estos puntos que están viendo, yo veo una parte entera, ¿no? La parte entera en este caso sería el 2, luego el 1 y el punto 1 también, ¿no? Entonces voy a tomar como siendo estos puntos, por ejemplo, un X sub 0, un punto Y sub 0, un punto Z sub 0, como siendo el punto 2, 1 y 1. ¿Ok? Voy a evaluar la función misma en esa función, en el punto 2, 1, 1. ¿Cuánto vale? En ese punto sería 2 al cuadrado, 4. El y cuadrado, el 1 al cuadrado, 1 nomás. Z cuadrado también va a ser 1 nomás. ¿No es cierto? ¿Cuánto quedaría esto al cuadrado? Raíz de 6. Raíz de 6. De hecho, miren, aquí sería 1 que esté bien aproximado. Miren, aquí voy a tomar, en lugar de tomar el 1, ¿no? Me voy a tomar la parte entera más cerca, más próxima, ¿no? En este caso, el 1.98 está más cerca al 2. Entonces, en lugar de tomar el y igual al 1, voy a tomar el que esté más cerca. Por ejemplo, de este número voy a tomar al que esté al entero más cercano. En este caso, el entero más cercano era el 2. Aquí el entero más cercano es el 1. Aquí el entero más cercano ya no es el 1, es el 2, ¿no? Entonces, vamos a tomar esa forma. Aquí sería, vamos a poner esta parte, que vamos a tomarlo como 2. ¿Ok? Aquí vamos a borrar esto. Si esto es el 2, al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 4. ¿Cuánto tengo? 4 más 4, 8 más 1, 9. Raíz de 9, eso vale 3. ¿No? Ya tengo esto. Ahora, quiero ver, ¿no? Del número, ese 2 he tomado el 2, pero para llegar al 2.01, tengo un delta de x, ¿no? Ese diferencial de x, ¿quién va a ser para mí en este caso? Es la diferencia, ¿no es cierto? Este punto menos este punto, ¿cuánto sale? 0,01. El diferencial de I, jóvenes, lo mismo. A ver, del 1.98 tengo que llegar al 2. No, perdón. Está bien. No, de la parte entera hemos dicho, ¿no? La parte entera. La parte entera es el 2.
y hemos llegado al 1,98, ¿no? Igual, este sería para mí el diferencial de I. ¿Cómo se calcula eso? 0.02. Negativo, pero va a ser 9, a hacer la diferencia, 0,02. Y el diferencial de Z, ¿quién va a ser? Tengo que llegar del punto 1 al punto 1,05. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, ¿cuál es ese delta de Z? ¿Quién sería para mí la diferencia? Este 0,05. punto, muy bien, sería el 0,05. ¿Ok? Y ahora utilizamos justamente lo que hemos visto, esas aproximaciones que decíamos, ¿no? Sabemos que el delta de, ¿quién sería? El delta de Z es aproximadamente el diferencial de Z. ¿Ok? ¿Quién es en este caso el delta de Z? O también si quieren, en lugar de utilizar esta, ¿dónde está aquí? ¿En dónde hemos hecho eso? Aquí, ¿no? Puedo utilizar esta de acá, f de x y aproximadamente f en el punto a, b más el diferencial de z, ¿no? Este punto a, b es justamente el punto 221 que hemos tomado nosotros, ¿ok? Vamos a irnos entonces a eso nosotros, a ver dónde está. Usamos, ambos son equivalentes, usamos, al final podemos retroceder o quedarnos con esta parte, ¿no? Entonces sería la función, aquí no es, aquí, ¿no? Entonces aquí me voy, vamos a borrar entonces esto. Yo tengo que el f, así, sabemos lo siguiente, ¿no? Que el f de las tres variables, aquí vamos a poner f de x, y, z, es aproximadamente, ¿no? La función en el punto, aquí vamos a poner un x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿ok? Más el diferencial de z, ¿ok? Y ahora aquí, este punto de acá, ¿quién sería aquí en este caso, no? Tendríamos, eso es nuestra formulita, entre el f original, ¿no? El x, ¿cuánto valía? Nuestro x original valía 2,01, el 1,98, el 1,05. Entonces, eso me dice que es aproximadamente, ¿quién? Es aproximadamente la función en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Quién sería? Para mí, en ese punto, la f, ¿cuánto vale en ese punto? Vale 3. Le ponemos el 3 más el diferencial de z. Ahora, ese diferencial de z, ¿cómo se calcula? Bueno, ¿quién sería en este caso? ¿Quién ya vendría a ser? Aquí ya tenemos, a ver, ¿dónde está? Es que aquí las variables nos van a complicar un poco. Aquí era con el caso de dos variables, ¿no? En este caso tenemos tres variables. Este diferencial de z aquí, ¿a quién representaba? Representaba a esto, ¿no? El f respecto a x en el punto a, b, x menos a. La parcial de f respecto a y, a, b en el punto y menos a. Si yo tenía una función de dos variables, la diferencia, ay, perdón, caramba, estoy equivocando aquí, sería z, ¿no es cierto? Z igual a f de x y. ¿Cómo se calcula la diferencial? Se calcula de la siguiente forma, la parcial de esta función por el diferencial de x, más la parcial de la función y por la diferencial de y. Ahora, si yo tengo pero una función b doble, por decirles, ¿no? Que depende ahora de tres variables, ¿cómo se calcula la diferencial total? La diferencial total va a ser similar a la definición que estamos viendo aquí arriba. Va a ser la parcial de esta f respecto a x por la diferencial de x, más la parcial de f respecto a y por la diferencial de y, más la parcial de f respecto a z por la diferencial de z, ¿no? Yo tendría mi diferencial total. O sea, esta f de x y es una nueva función b doble. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy calculando esa diferencial de b. Aquí tendríamos que poner, en el caso ya, no diferencial esta, para no confundir y reemplazar con esta de acá. Como se tiene tres variables, esta ya no sería, z sería ese b doble que les estoy mencionando, ¿no? Ese b doble, entonces, ¿cómo lo calculo? Ese b doble es la parcial de f respecto a x, ¿no? Por la diferencial de x, más la parcial de f respecto a y por la diferencial de y, más la parcial de z por la diferencial de z, ¿no? Y tenemos que evaluar esto. ¿Cuánto nos sale ese valor numérico?
¿no? Aquí, por ejemplo, ya tengo calculados, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Aquí me está faltando encontrar las parciales de mi función, de esta función que están viendo aquí arriba, y evaluarlas en el punto 0,02001, ¿no? Entonces, encuentren la parcial de esta función respecto a x, ¿no? Evalúan en este punto y ya tenemos, ¿no? Y le multiplicamos por el diferencial de x, que va a ser el 0,01. A ver, vamos trabajando. La parcial de esta función respecto a x, ¿quién sería? A ver, de la raíz va a ser un medio. Aquí voy a poner, va a ser un medio de toda esa raíz que están viendo. Un medio sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Por qué? Por la derivada de lo que saqué adentro respecto a x, que sería 2x nomás, ¿no? Se cancela, me va a quedar x sobre esta raíz. Pero tengo que evaluar esto en el punto 221. 221. ¿Cuánto sale eso? Va a quedarme aquí, el x, ¿cuánto vale? 2. Aquí evaluando era 9, raíz de 9 era 3. Entonces esto vale 2 tercios, ¿no? Esto sería 2 tercios. Por el diferencial del x. El diferencial del x, ¿cuánto vale? Vale 0,01. Más, lo mismo con la parcial de y. Va a ser esta misma respecto ahí, 1 sobre 2, pero aquí por la derivada respecto ahí va a ser 2y, ya no sé de aquí x, va a ser 2y. Se van a cancelar el 2, va a quedar y sobre esta raíz evaluada en el punto 2, 2, 1. Aquí abajo siempre va a ser 3, ¿no ve? Porque si ponemos 2, 2, 1 va a ser 9, raíz de 9 es 3. Pero el y en este caso, igual vale 2, entonces igual 2 tercios. Le ponemos 2 tercios por el diferencial de y. ¿Cuánto vale? Negativo 0,02. Más, ahora sí, la función f respecto a z. Respecto a z va a quedar lo mismo, 2z aquí va a cambiar, ¿no? El 2 se va a cancelar, pero aquí el z vale 1, va a ser 1 sobre 3, va a quedar 1 tercio. ¿Por qué? Por la diferencial de z, que sería el 0,05, ¿no? Y aquí, pues simplemente es hacer operaciones y ayúdenme, jóvenes, a ver cuánto sale toda esa suma. 0,01 saldría el resultado final. A ver los demás. ¿Sale eso o no sale eso? Aquí esta diferencia de W, entonces va a quedarme 0,01. Verifiquen, por favor, tiene que salirnos ese resultado. ¿Ok? Una vez ya con esto, entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Aquí reemplazar este W. 0,01 aquí arriba. ¿Y esto cuánto vale? 3,01, ¿no? Este es el valor aproximado. El valor aproximado. Entonces, aproximadamente, ¿no? La F en el punto 0,01, 1,98, 1,05, nos va a salir 3,01. Ustedes podrían verificar eso, ¿no? Pero reemplazando a esos valores aquí en la raíz. A ver, esto en una calculadora se puede meter. ¿Cuánto sale aproximadamente este valor? A ver, aproximadamente, ¿cuánto sale ese valor de la raíz? Pongan la raíz de cada alimento de 0 punto, no es por, ¿no? Es 0,01 o 2,01 al cuadrado, más 1,98 al cuadrado, 1,05 al cuadrado. A ver, verifiquen, por favor. Con lo que hemos hecho, me dice que eso es aproximadamente 3,01. ¿Cuánto sale? 3,01 dice. ¿Igual? Tiene más dígitos igualmente. Ya, pero se parecen, ¿no es cierto? Hemos calculado nuestro valor aproximado de nuestra función. Y estás usando diferenciales. Bien. Bueno, entonces, en la práctica están algunos problemas de esta forma que tienen que trabajarlo. Ahora, si están en dos variables, simplemente tienen que encontrar diferencial de x, diferencial de y. Como aquí ya tenía tres variables, entonces ya les he explicado cómo es que nace este W aquí, ¿no? Ese W, ¿quién va a ser? La diferencial total sería, ¿no? Sería la parcial de f respecto a x por el diferencial de y, parcial de f respecto a y por el diferencial de y, la parcial de f respecto a z por la diferencial de z, ¿no? Evalúan eso y ya lo colocan aquí, entonces simplemente sumar y ya tengo,
¿no? Y vean, claro, tengo que calcular derivadas parciales, todo eso, pero si no tengo una calculadora, repito, tengo que proceder de esta manera, ¿no? Entonces, me ayuda para hacer esto, eso de las derivadas parciales y las diferenciales. Ok. Bien, a ver, déjenme revisar. Tenemos todavía tiempo. A ver, me voy a ir a lo siguiente. Vamos a entrar ahora ya a lo que serían las aplicaciones de eso de las derivadas, ¿ok? Y vamos a entrar a hablar de valores máximos y mínimos, ¿no? Esto tienen que prestar mucha atención porque generalmente las preguntas de aplicación para esa parte siempre tienen que ver con máximos y mínimos, ¿no? Por lo menos una pregunta va a entrar de valores máximos y mínimos. Bien, encuentre los máximos y mínimos de una función, ¿no? Algo así, o los puntos, sí, es que ahorita vamos a ir viendo qué significa. Bien, ustedes recuerden que en cálculo 1, cuando teníamos, por ejemplo, una función, lo voy a dibujar de esta forma, así, por decirles, ahí, ¿no? Yo podía encontrar puntos que eran máximos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un máximo global, este es el máximo global que están viendo. Y también tengo un mínimo aquí, tengo otro mínimo, ¿no? Entonces, ese de acá sería el mínimo global. Esto sería ese mínimo, ese más pequeño de toditos. Aquí es el más grande de todos, el máximo global. Pero también tenía otros máximos. A estos se les llama máximos locales. Localmente, en una vecindad pequeñita, ¿no? El más grande es justamente este. En esta vecindad, yo digo igual, el más grande es ese de acá. Entonces se llaman máximos locales, y también tengo mínimos locales, ¿no? Eso era cálculo 1. Pero ahora ustedes han visto que cuando ya estamos con varias variables, nuestras superficies ya no son así curvas, ya sino son este tipo de gráficas, ¿no? Son superficies de esta forma. Bien paraboloides, esferas, ¿no? Es lo que estamos viendo. Ahora aquí, las funciones pueden tener ese comportamiento. Por ejemplo, esta es la gráfica de una función. Y aquí, lo mismo que aquí veía yo, en esta parte, también tengo lugares donde hay cúspides, que les vamos a llamar máximos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un máximo global, que se le va a conocer, ¿no? Ahí, si la gráfica solamente es ese pedazo, yo tendría máximos globales y mínimos globales también, ¿no? El más pequeñito, el más grande. Pero ahora también si yo hablo en una cierta vecindad, yo también puedo encontrar los máximos locales, ¿no? Por ejemplo, este sería un máximo local. Aquí el máximo global lo llama como máximo absoluto, ¿vean? Mínimo absoluto. Pero este de acá, ¿qué sería? También va a ser un máximo, pero va a ser un máximo localmente, en una vecindad, ¿no? Es como algún rato decía, ¿no? A nivel Bolivia tenemos una máxima autoridad, o sea, es el máximo absoluto, que sería el presidente. Ya por regiones tenemos un máximo local, ¿no? Un gobernador, por ejemplo, ¿no? En La Paz. Entonces, en la máxima autoridad en La Paz ya sería el gobernador, ¿no? Pero en La Paz nomás, por nada que ver con a nivel Bolivia, ¿no? A nivel Bolivia ya tenemos otra autoridad superior, ¿no es cierto? Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, tenemos en lugares, en regiones, voy a tener máximos locales y también voy a tener mínimos locales, ¿ok? Bien, entonces, la pregunta, el estudio que va a hacer ahora, ¿no? Geométricamente se puede ver, ¿no? Alguien me puede decir, aquí tengo un máximo global, aquí también está. Pero no siempre tenemos una graficadora en mano, ¿no? O en el examen entran estas cosas. Entonces, aquí sería una forma de cómo puedo encontrar esos máximos locales y mínimos locales de una función de varias variables, ¿ok? Les voy a tomar en cuenta primero la siguiente definición para saber qué significa máximo global y máximo local en funciones de dos variables, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la primera definición. Dice, una función de dos variables va a tener un máximo local, ahí está el máximo local, en un punto A, B, si el f de xy es menor que el f de A, B. Esto cuando el x, y está cerca del A, B, ¿no? Entonces, obviamente tiene sentido, ¿no? Es un máximo local, dice, ¿no? Entonces, como es el máximo, va a estar por encima, ¿no? Miren, esta es la función. Entonces, si yo encuentro su valor máximo, debe ser en un punto, en el 5 o 6, digamos, es el valor máximo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo puedo poner. Entonces, imaginaremos que pasa esto. ¿Qué está diciéndome? Que para cualquier x y y que yo tome aquí,
el f del 5, 6 siempre va a ser un valor máximo, ¿no? Va a estar por aquí arriba. Evaluamos, ¿no ve? Va a salir, digamos, 36. Y cualquier número que yo tome, cualquiera de los infinitos números que yo tome, eso me puede dar, no sé, de repente, no sé, puede ser menor que 36, ¿no? Por ejemplo, 5, 25, o sea, no se va a pasar de 36. ¿Qué significa eso? Que en este punto he encontrado el valor máximo, ¿no? Es lo que está diciéndome. Entonces, cuando está aquí arriba ya, este punto sería el 5, 6, sería un valor máximo. Aquí en forma general, un punto A, B. Entonces, si yo tengo esa desigualdad, un f de x, y menor a un f de A, B, entonces voy a decir que en el punto A, B tenemos un máximo local, ¿no? Ahora, si pasa lo contrario, por ejemplo, aquí está el A, B, y esto es menor que el f de x, y, ¿no? Entonces, este es el valor más pequeñito de todos. Voy evaluando y me sale, por ejemplo, 5. Y aquí me va a salir, digamos, 5, 6, 7, o otros números pongo aquí, me va a salir 8, 9, o sea, varios, ¿no? El más pequeño, ¿quién es? El 5. Entonces yo puedo decir, si pasa esa desigualdad, el punto A, B es el valor mínimo local. ¿Ok? Y eso es justamente aquí, ¿no? ¿Dónde está? Si pasa esto, que es esa misma desigualdad que están viendo aquí, se tiene un mínimo local, ¿no? Y este valor aquí alcanzo, a ver, fíjense, en aquí, si estoy en esta opción, alcanzo un máximo local, ¿no? Aquí alcanzamos un máximo local. Y a todo esto, al F con el A, B, se le va a conocer como valor máximo local, ¿no? Y en este caso igual, en el punto A, B alcanzo el mínimo local, ¿no? Y a esto se va a llamar el valor mínimo local también, ¿ok? Entonces ahí está la forma de distinguir cuándo va a ser un máximo y cuándo va a ser un mínimo. Bien. Ahora, otro detalle más. Dice, si las desigualdades de esta definición son válidas para todos los puntos x, y en el dominio de la función, entonces f tiene un valor máximo absoluto o un mínimo absoluto en la coma b, ¿no? Por ejemplo, esto, localmente, lo que les decía, ¿no? En una vecindad pequeñita, por ejemplo, algo así, puedo tomar. Vean, en todo este rango, de aquí hasta aquí, ver, en rojo lo voy a marcar, de todo este pedacito, el máximo, a ver, ¿quién sería el máximo global, jóvenes? A ver si yo le pongo así. El máximo global aquí sería este, ¿no? Esa de acá ya no. Sería un mínimo local. O sea, en un pedacito sí va a ser un máximo. Ahí está. En esta vecindad es un máximo. Es lo mismo pasa aquí en las funciones. Entonces aquí, por ejemplo, ya no tomo así rectas, ¿no? Aquí ya va a ser como superficie aquí abajito, ¿no? A ver, en esta regioncita, ¿quién es el máximo? Aquí me voy a ir. ¿Quién es el máximo? Ah, el máximo en este lugar es este punto. A ver, en este pedacito, ¿quién es el máximo? Entonces, está en el plano, ¿no? Eso. El máximo en ese pedacito es este de acá, ¿no? Entonces, en esa regioncita nomás ese es el máximo. Pero si yo digo en todo el dominio, si ese punto es el máximo en toditos los puntos, para cualquier punto, así se va a llamar máximo absoluto, ¿ok? O máximo global. Y ahora igual, en el caso del mínimo, si es para todo su dominio, mínimo absoluto o mínimo global también, ¿ok? Bueno, ahora ¿qué más? Entonces, si yo quiero buscar mínimos y máximos locales, tendría que hacer cumplir esa desigualdad, ¿no? Y así poder encontrar mis máximos y mínimos. ¿Ok? Estamos camino rumbo a algo más simple. ¿Cómo puedo encontrar máximos y mínimos de manera simple? ¿No? Aquí, por definición, hacerlo de esa forma se hace complicado. Bien, pero vamos construyendo poco a poco esto. A ver, un teorema que vamos a enunciar ahora. Dice, si f tiene un máximo o mínimo local, vamos a suponer eso, ¿no? Supongamos que mi función tiene un máximo, ahí está el máximo, o tiene un mínimo local en un punto A, B. Esto es una superficie, ¿no? Entonces, imagínense, tengo un máximo. Y voy a suponer también que las derivadas de primer orden de f no existen, ¿no? Entonces, si f tiene un máximo o mínimo local y las derivadas parciales de primer orden de f no existen, ¿no? ¿Qué dice aquí?
la parcial de f respecto a x en ese punto a, b es 0 y la parcial de f en ese punto también es 0, ¿no? Entonces, miren, si yo en este punto yo tengo un máximo local, ¿qué dice? Que las parciales de la función f en el punto a, b van a ser ceros, ¿no? Es otra forma también de enunciar. Ustedes recuerdan el gradiente de la función, cómo se definía en un punto a, b. El gradiente básicamente es un vector que está compuesto por las derivadas parciales en este mismo punto, en el a, b. Otro sería el f de i en el punto a, b. Igual al 0. ¿Qué significa este 0? Es el vector 0, 0, 0, ¿no? Esto significa que es 0 y esto significa que es 0. Entonces, si yo tengo un máximo o mínimo local en AB, eso significa, ¿no?, que las derivadas parciales en ese punto a, B van a ser ceros. ¿Ok? Ahí tengo una característica. Entonces, si f tiene un máximo global o un mínimo, pero un mínimo o máximo local, ya sé que las derivadas parciales en ese punto van a ser ceros. O las derivadas parciales de primer orden no van a existir. Bien, entonces hay una característica ahí interesante. Ese teorema 2, como se menciona acá, dice teorema 2 puede enunciarse en la notación de vectores gradiente también, ¿no? Como el gradiente de f en el punto a, b es 0. Entonces, si yo tengo un mínimo o un máximo, el gradiente en ese punto va a ser 0. ¿Ok? Ahora la pregunta será la siguiente. Si yo tengo que el gradiente es 0, ¿podré implicar, ¿no? Esto es como una, ¿no? Si f tiene máximo y mínimo, entonces el gradiente en ese punto es 0. Ahora al revés será que funciona, porque si funcionase, pues nos ayuda bastante, ¿no? Si el gradiente de la función en ese punto es 0, eso implicará, pregunta, que f tiene máximos y mínimos, ¿no? O el punto que con esa ecuación voy a poder encontrar puntos. Esos puntos van a ser máximos y mínimos, ¿no? Ahí tengo otra cuestión, otra pregunta que nos podemos hacer también. ¿Ok? A ver, justamente vamos a ir llegando a eso. Vamos a encontrar otros puntos también, que los vamos a llamar como puntos críticos. Por ejemplo, un punto a, b se va a llamar punto crítico o punto estacionario, si, ¿no? A ver, aquí lo puedo escribir así. Un punto crítico, un punto a, b, mejor así escribir, un punto a, b, se llama punto crítico si, solamente si, el gradiente de la función en ese punto a, b es 0, ¿no? Entonces, si un punto a b se va a llamar punto crítico, si cuando yo evalúe ese punto en mi gradiente y eso me va a dar 0, va a ser llamado punto crítico. ¿Ok? De esa forma voy a poder encontrar entonces mis puntos críticos. A ver. ¿Qué más dice acá? O si estas derivadas parciales no existen, ¿no? Entonces, miren, tengo dos formas de definir. Un punto crítico a veces se llama punto crítico si el gradiente de la función en ese punto es 0 o si las derivadas parciales no existen. O si las derivadas parciales no existen. Entonces, a eso se va a llamar. Entonces, si la derivada parcial en ese punto no existe, entonces va a ser un punto crítico. Ahora, si el gradiente de la función en ese punto es 0, el punto va a ser un punto crítico, ¿no? Es lo que básicamente estamos hablando aquí. Entonces, en el teorema 2 que hemos enunciado hace rato, indica que si f tiene un máximo o mínimo local en AB, entonces ese punto es un punto crítico de f, ¿no? Si podemos trasladarlo de esa forma, ¿no? Porque en el teorema decía, si f tiene máximos y mínimos, entonces el gradiente de la función en ese punto tiene máximos y mínimos en AB, entonces el gradiente en ese punto era 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esto sea 0? Que el a, b en ese punto es un punto crítico. Entonces, podemos escribir así, ¿no? Entonces, una función que tiene máximos o mínimos en el punto a, b, quiere decir que esos puntos son puntos críticos, ¿no? Lo que están aquí mencionando. También indica que si f tiene máximo o mínimo local en AB, entonces el punto a, b es un punto crítico de f.
¿ok? Sin embargo, como en el cálculo de una variable, no todos los puntos críticos dan origen a máximos o mínimos. Ustedes recuerden que en cálculo 1 teníamos eso. Si yo encontraba puntos críticos, esos puntos críticos no siempre dan origen, como mencioné aquí, a máximos o mínimos. En un punto crítico, una función podría tener un máximo local o un mínimo local, o mínimo local, ¿no? O ninguno de ellos. Eso puede pasar. Entonces, puedo tener un punto crítico que al final no puede ser máximo ni mínimo. O sea, que eso me está diciendo aquí entonces que no puedo decir, ¿no? Como ya tengo un punto crítico, al revés lo que les decía, ¿no? Si el gradiente es cero, ¿qué significa eso? Que tengo un punto crítico. Si es un punto crítico, podré decir que el f tiene máximos y mínimos, entonces no siempre se va a cumplir eso, ¿no? Entonces no siempre tener un punto crítico significa que en ese punto yo voy a obtener un máximo o un mínimo, ¿ok? No siempre garantiza eso. Bien. A ver, ¿qué más? Podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde está? ¿Qué he puesto? Dice C, esta siguiente función. Me gustaría que encontremos los puntos críticos de esta función. ¿Quién sería? Los puntos críticos de esta función. A ver. Tengo la función f, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos y más 14. Yo quiero encontrar los puntos críticos. Aquí podemos poner determinar los puntos críticos. Los puntos críticos de una función. De la función pondremos aquí. De la función. Les tiene que quedar claro, jóvenes. Quiero encontrar puntos críticos. ¿Qué significa eso? Que quiero encontrar puntos de tal forma que el gradiente de mi función en ese punto justamente me dé cero. ¿Cuáles serán esos puntos que cuando evaluamos en el gradiente me dé cero? ¿No? Entonces, tenemos dos cosas aquí. Si yo tengo máximos y mínimos, máximos o mínimos, eso implica que el gradiente de mi función en esos puntos, por ejemplo, el máximo en el punto A, B o el mínimo en ese punto, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el gradiente en ese punto va a ser cero, ¿no? Es equivalente a decir que el A, B es un punto crítico, ¿no? Entonces, si yo tengo un máximo mínimo en el punto A, B, significa que ese punto A, B es un punto crítico. Pero al revés no se cumple, ¿no? Si yo tengo que el A, B es un punto crítico, no puedo decir que ese punto A, B voy a alcanzar un máximo o un mínimo, ¿no? En este lado no está, esta de acá sí es válida. Si tengo un máximo o mínimo, entonces el gradiente, el punto A, B es un punto crítico, ¿no? Pero al revés no. Si el A, B es un punto crítico, no necesariamente ese punto va a ser un máximo o va a ser un mínimo, ¿no? Pero lo que sí es ayuda, ¿no? Bastante, ayuda a determinar que eso posiblemente es un candidato a ser máximo o mínimo, ¿no? Es un candidato, pero no estoy diciendo que va a ser siempre ese punto un máximo o un mínimo. Es un candidato, ¿no? Es un candidato. Y luego ya tengo que ver ahora, una vez que encuentre ese punto, que es un candidato, es el máximo o mínimo, ¿cómo puedo decir si es efectivamente un máximo o un mínimo? ¿No? Es lo que vamos a llegar ya en las siguientes clases, ¿no? Pero, a ver, ahora practicaremos un poquito para encontrar los puntos críticos de esta función. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar las derivadas. El gradiente es básicamente las derivadas parciales de la función. Es la parcial de f respecto a x, ¿quién sería? Y la parcial de f respecto a y, tengo que igualarlo al 0, 0. En este caso sería vector 0, 0. Esta parcial de f respecto a x, ¿quién es? Sería 2x, ahí está la función, de repente no se nota. Ahí está la función. Es 2x, le pondremos 2x respecto a x. Luego respecto a x aquí nuevamente va a ser menos 2, ¿no? Le ponemos menos 2. Respecto a y, ¿cuánto va a ser 2y? Aquí va a ser menos 6, ¿no? Menos 6. Y ya está. Ahora lo igualamos esto al 0, 0. ¿Ok? Entonces sería aquí componente a componente, menos 2x menos 2, eso va a ser igual a 0. Y también tengo que el 2y menos el 6 también va a ser el 0. De aquí despejando, yo tengo que 2x es igual a 2, entonces el x, ¿cuánto vale? 1. Y ahora aquí tendríamos el 2y igual a ¿cuánto? A 6. Entonces el y, ¿cuánto vale? El y vale 6 entre 2, va a ser 3. ¿No? Aquí tengo un punto, ¿no? Entonces así puedo decir el par 1,3 es un punto crítico.
Ahora, para verificar que realmente sea un punto crítico, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar en el gradiente, ¿no? Entonces, miren, el gradiente de mi función, f de x, y, ¿quién es? Es básicamente este, sería el 2x menos el 2y menos el 6. Evaluaremos este gradiente en ese punto, en el punto 1, 3, me tiene que dar 0, ¿no? El x vale 1, 1 por 2, 2, 2 menos 2, 0. El y vale 3, dice aquí, ¿no? Sería 3 por 2, 6, menos el 6, 0. Vean, verifica. Entonces el punto 1, 3 efectivamente es un punto crítico. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿no? Este punto crítico, ¿será que es un máximo? ¿Será que es un mínimo? Entonces, miren, eso nos falta, es lo que vamos a llegar justamente a descubrir. ¿Cómo puedo saber cuándo un punto crítico va a ser un máximo y va a ser un mínimo? Miren, en este caso, miren, aquí está la gráfica de esta función. Esta es la gráfica de la función, ¿no? F de x, y, ustedes ponen en GeoGebra, les va a graficar como un paraboloide de esta forma, ¿ok? Ahora, el punto crítico es justamente ese de acá, ¿no? Aquí está el x, digamos, vale 1, en y vale 3, 1, 2, 3, ahí. En este punto, bueno, no se nota muy bien aquí, vamos a dibujar mejor. Más o menos, si lo proyectamos esto, va a quedar por aquí, ¿no? Entonces, esto debe ser el 3, aquí está el 1, ¿ok? Y está el 1, 3. Lo proyecta y ahí está, ¿no? Luego, ahora, ¿qué hacemos con este punto 1, 3? Lo evaluamos aquí y al evaluar voy a poder encontrar este punto donde está aquí. Este es el valor máximo. Aquí, en este punto, en el 1, 3, alcanzamos tenemos aquí en la gráfica veo que yo alcanzo en ese punto un punto mínimo en el 1, 3. Vean, justamente aquí me salió el 1, 3. Y el valor mínimo, ¿quién sería? El valor mínimo se calcula así, ¿no? Como en este, notemos aquí, notemos por la gráfica, ¿no? Por la gráfica, no estoy haciendo una, por la gráfica estoy notando, por la gráfica que el punto 1, 3 es un mínimo. ¿Se dan de cuenta? Por la gráfica yo puedo ver que es un mínimo. Entonces, el valor mínimo, ¿quién va a ser? El valor mínimo es el f del 1, 3. Entonces, evaluamos. Aquí el f de 1, 3, ¿cuánto va a ser? Sería, a ver, ayúdenme. 1, 3 sería 1 al cuadrado, 1 nomás. 3 por 3, 9, menos 2 por 1, 2, menos 3, 18, más 14. ¿Cuánto sale, jóvenes, esto? Aquí se hace menos 4, aquí sale menos 6, perdón, menos 6 sería hasta aquí, serían 9 menos 6, va a ser eso, 3, 3 más 1, 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que sale 4, ¿no? Sí sale 4. Y ya está. Evaluando, entonces ya tengo. El valor máximo va a ser, el valor mínimo, perdón, va a ser el 4. ¿No? Aquí sería el valor mínimo. Entonces, ¿cómo se encuentra? Entonces, en este punto 1, 3, 4, que sería justamente esto, encontramos, ahí tenemos ya dibujadito el punto, ahí tenemos un mínimo global, de hecho, ¿no? Ni siquiera es local, es el mínimo global, porque esto de acá va a ir creciendo, eso cada vez hacia arriba, y el más pequeñito que es este también se conoce como mínimo, no es ni siquiera local, es global, es el más pequeño de todos, ¿ok? Pero aquí gráfico, como les he mostrado, ¿no? Gráficamente, hemos verificado que en el punto 1, 3, efectivamente, podemos encontrar un mínimo local, ¿no? Que al final es un mínimo global. Pero esto es gráficamente, ¿no? He encontrado el punto y en la gráfica se puede ver eso. Pero ¿cómo puedo caracterizar eso? ¿Cómo puedo saber cuándo un punto crítico va a ser un mínimo, va a ser un máximo o otra cosa? Porque puede que no sea ni mínimo ni pueda que sea máximo, ¿no? Entonces, la característica es justamente la siguiente prueba que se conoce como la prueba de la segunda derivada. Esta prueba de la segunda derivada, ¿qué menciona? Es como, ustedes recuerdan en cálculo 1, ¿qué encontraban para encontrar máximos y mínimos? Ustedes tenían la función, por ejemplo, digamos, algo así. Tienen que encontrar puntos críticos, tenían que encontrar la derivada de la función igualada a 0. ¿No? Derivo a, sería 3x al cuadrado más 2 igual a 0, ya está. Ahora tengo que encontrar el valor de x, despejo, y imagino que he encontrado, digamos, un x1 y un x2, imaginaremos. Aquí, perdón, el x sería otro x sub 2, ¿no? He encontrado dos valores, imaginaremos eso. Entonces, si yo evaluaba en la segunda derivada ese punto crítico y me salía positivo, ¿qué significaba eso? Que este punto era un mínimo local.
Ahora, si en la segunda derivada yo evaluaba el otro punto y me salía negativo, eso significaba que en este punto teníamos un máximo local, ¿no? Entonces, tiene algo similar a eso, ¿no? Vean, para encontrar puntos críticos en cálculo 1 hacíamos la derivada de la función igual a 0. En nuestro caso ya no usamos la derivada. Para encontrar puntos críticos, ¿qué utilizamos, jóvenes? A ver, Alejandro, ¿qué utilizamos para encontrar puntos críticos en funciones de varias variables? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero encontrar los puntos críticos de esta función, ¿qué tengo que hacer? O alguien que quiera participar, ¿qué tenemos que hacer? En este caso era la derivada de la función. En este caso, ¿qué tengo que hacer para encontrar puntos críticos, jóvenes? Ya hemos encontrado. ¿Qué hemos hecho? A ver. Su derivada parcial, Elisa. Las derivadas parciales, ¿no? Básicamente tengo que sacar o el gradiente de la función igualado a 0. Que ese gradiente significa las parciales de x respecto a la parcial de f respecto a x igual a 0, la parcial de f respecto a y igual a 0. Así encontramos las derivadas parciales, ¿no? Una vez que encontramos los puntos críticos, ¿qué voy a hacer con esos? Habrá un criterio de esta forma con segundas derivadas y si la hay, su generalización de esto va a ser justamente la que estamos viendo aquí arriba. ¿Ok? Prueba de la segunda derivada. Esto ya es para varias variables. ¿Ok? Es que tengo que hacer, dice, suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas, ¿no? En un disco con centro AB. Y que además, dice, ¿no? La primera derivada en el punto A, B es 0. ¿No? Básicamente aquí tengo que tener un punto crítico. ¿No? Una vez que tengo el punto crítico, ¿qué voy a hacer? Tengo que armar esta ecuación, que se conoce básicamente como el determinante. Para nosotros, vean, esa D que están viendo es esto. ¿Qué era, jóvenes, esto? Era la matriz hessiana, ¿recuerdan? Era la matriz hessiana de la función. Tengo la función f, lo derivaba respecto a x. Luego derivaba esa misma respecto a y, pero aquí tengo la f respecto a y, lo derivo respecto a x, luego nuevamente respecto a y. Tengo la matriz hessiana. No, es que tengo que hacer con el determinante de esta matriz. Tengo que analizar básicamente esto. Si quieren, esto lo pueden ver ya así, ¿no? El f respecto a xx, f respecto a xy. Aquí sería el f de yx y f de y, ¿no? Son cosas similares. ¿Cómo se calcula este determinante? ¿Cómo se calcula? En forma cruzada. Este por este, ahí está, justamente es esto. Vean, menos ¿quién? Este por este. Que al final es básicamente lo mismo, pero como son iguales, al cuadrado ya se pone aquí, ¿no? Entonces, eso de acá representa básicamente esto. Entonces, generalmente es más fácil de recordar a la matriz hessiana que esta ecuación que están viendo aquí. Entonces, ustedes recuerdan, ¿no? Arman el determinante, el D, que va a ser justamente la matriz hessiana, ¿ok? Que está compuesta por las segundas derivadas parciales, ¿ok? Entonces, si el determinante, por ejemplo, justamente le sale positivo y la primera componente de ese determinante, de esta matriz, le sale igual positivo, ¿no? En el punto A, B, este es el punto crítico, ¿no? Tengo que evaluar en ese punto. Si me sale positivo, entonces en el punto A, B voy a tener un mínimo local y este f de AB va a ser un valor mínimo local, ¿no? Ahora, si el discriminante es positivo y este numerito me sale ya no positivo, me sale negativo, por decirles, entonces en ese punto A, B voy a tener un máximo local y el f de AB va a ser un valor máximo local. ¿Y ahora qué pasa? Porque puede pasar que el determinante no siempre sea positivo, puede llegar a ser 0, ¿no? Entonces, si el determinante es 0, pero menor que 0, si es menor que 0, ese punto A, B no es ni máximo ni mínimo local. O sea, no es nada si el determinante le sale 0. ¿Ok? En este caso C, ¿no? A ese punto A, B se le va a llamar punto silla, ¿no? Justamente en ese punto, ¿no? Este valor no va a ser ni máximo ni mínimo. Entonces, cuando yo tengo que determinante es menor que 0, lo que encontramos, podemos concluir que el punto A, B es un punto silla. Bien. Ahora, ¿qué pasa en este caso, no? Nota 2. Si el D es 0, ¿qué pasa si el determinante es 0? Porque hemos analizado positivos y negativos, pero ¿qué pasa si es 0? La prueba
no aporta ninguna información. O sea, no podemos decir nada. Tampoco pueden concluir ustedes, no tiene máximos ni mínimos. No, no pueden concluir nada. O sea, el teorema solamente está escrito para cuando el D es positivo y D es negativo. Entonces, cuando el D es igual a 0, podemos concluir, como aquí menciona, ¿no? La prueba de la segunda derivada no aporta ninguna información. F podría tener un máximo o mínimo local en AB, o podría ser un punto sí. O sea, no sabemos. O sea, no podemos concluir nada. Ese punto puede llegar a ser máximo mínimo, pero usando la prueba de la segunda derivada, no me estaría aportando ninguna información, nada más. No pueden ustedes concluir, ¿no? Si el D sale 0, entonces no tiene máximo, no tiene mínimo, ni es punto, sí, no, no pueden concluir nada, ¿no? No aporta ninguna información, ¿ok? Bueno, a ver, estamos ya al tope, pero vamos a continuar con esto, para hablar de puntos, sillas, todo eso, para hacer más problemitas. Hemos quedado una clase el día domingo por la noche, pero eso yo les voy a confirmar, voy a hacer una pequeña encuesta si es que van a conseguir, creo que la mayoría había dicho que sí el día martes, pero tranquilamente terminamos, ¿no? De hacer esto el día martes también, pero para hacer más problemas, podemos hacerlo el día domingo, una clase más de máximos y mínimos, entra con Lagrange el día martes y ya dedicarnos el jueves y el viernes a hacer ejercicios, ¿no? Tipo examen. Bien, pero eso ya voy a mandar una encuesta. ¿Ya, jóvenes? Bueno, quedaremos aquí. Nos estamos encontrando bien el domingo o el día martes de la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, dice. Hasta luego, que les vaya muy bien, jóvenes. Chau, chau.